Continuando con la serie de los sellos de Apocalipsis, esta vez hablaremos sobre el cuarto sello, el cual es paralelo con la iglesia de Tiatira de Apocalipsis 3. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 6 versos 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, pestilencia y con las fieras de la tierra. Este pasaje del cuarto sello es paralelo con Levítico 26, 21 al 26 y con Ezequiel 14, 21, en el cual nos hace una exposición de que el pan es la palabra de Dios. Y cuando escasea el pan, cuando escasea la cebada, cuando escasea el trigo, proféticamente nos trata de decir que escaseó la palabra de Dios. Y cuando dice que escasea el aceite, nos dice proféticamente que está escaseando el poder del Espíritu Santo dentro de esa sociedad, porque está faltando la palabra de Dios, está faltando el pan de vida. Y cuando escasea el pan de vida, cuando escasea la palabra de Dios, nos conlleva a la muerte, nos conlleva a la enfermedad, nos conlleva a la desnutrición espiritual, lo cual nos conduce a la muerte, y la muerte nos conduce al sepulcro donde el cuerpo reposa. En el pasaje de Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8 nos habla de varios conceptos. Uno de ellos es el caballo amarillo, el cual es símbolo de muerte, de palidez. Cuando una gente está enferma, se va poniendo pálido, se va poniendo amarillo, y es consecuencia de la desnutrición, del hambre. Y también nos habla que de muerte y del Hades, porque tenemos que visualizar este concepto es desde el punto de vista espiritual, más no físico. Siempre han habido hambruna, pero en este caso, según la Biblia, lo que nos trata de hablar es que escaseó la palabra de Dios, y por ende nos lleva a la muerte espiritual y a la pérdida de la vida eterna. Cuando nos habla de la cuarta parte de la tierra, quiere decir que ese evento no fue universal, sino que se realizó en un sitio específico, en una área específica, en un continente específico. Y cuando nos habla de hambre y de pestilencia, es porque hubo hambre de la palabra de Dios, lo cual llevó a la muerte espiritual, y donde hay una mortandad siempre hay pestilencia. Y todo eso se llevó a cabo por la mano de la fiera. Los emperadores romanos, los líderes de la Iglesia Católica para esa época, el papado, a través de la Inquisición y de la Cruzada, mataron a muchas personas con la espada del poder civil. Este periodo es paralelo con la iglesia de Tiatira. El cuarto sello es el periodo de la iglesia cristiana durante la Edad Media, la cual inició en el año 538, cuando el sistema papal tomó el control total del Imperio Romano, y finaliza el 31 de octubre del año 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Gutenberg. Ahí finaliza el periodo del cuarto sello. Vamos a analizar varias frases que encontramos en los pasajes de Apocalipsis capítulo 6. La palabra Hades significa sepulcro, muy mal interpretada por muchas personas cuando la llaman un infierno, un lugar de tormento. La palabra Hades lo que hace es sustituir a la palabra hebrea Sheol.
Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 54 y 55, convierte la palabra Sheol en Ade, que no es otro que el significado de sepulcro. Y él la parafrasea usando el versículo de Osea capítulo 13, verso 14 y de Isaías capítulo 25, verso 8. Y la palabra Ade no tiene otro significado sino el de sepulcro, donde van los muertos cuando son enterrados después de morir. Otra palabra mal interpretada es la espada. Todos sabemos que bíblicamente la espada es la palabra de Dios. También la Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 13, verso 1 al 4, que debemos obedecer al poder civil, que es quien tiene la espada, el poder para matar. También nos enseña la palabra de Dios que la palabra no traería paz, sino que traería disensión, incluso dentro de las familias. La palabra hambre y pestilencia podemos englobarla en un texto muy conocido por todos que encontramos en el libro de Osea, que dice lo siguiente: conoceremos a Jehová así como el alba está dispuesta salir cada mañana, así vendrá a nosotros la lluvia temprana y la tardía, al igual que Amos 8, 11 al 12, que nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. De tal manera que el hambre que nos habla el cuarto sello y la pestilencia es producto de la escasez de la palabra de Dios, la cual trajo muerte espiritual y por ende trajo una pestilencia de una mortandad de millones de seres humanos que perdieron la vida eterna por creer en la filosofía humana de la iglesia de esa época. Y la palabra fiera de estos pasajes es que los que gobernaban en esa época se convirtieron en fiera, en leones, en tigres, que mataban a los cristianos en las hogueras y los mataban en la catacumba de hambre, de sed y de miseria. Todos ellos se portaron como fiera contra los cristianos. Por ejemplo, el libro de 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 nos dice: sed sobrio, porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. El paralelismo evidente que hay con la iglesia de Tiatira es que la iglesia de Tiatira nos habla de Jezabel. Jezabel fue la esposa de Acab, la cual persiguió a los profetas de Dios, a Elías, para matarlo, y usó el poder civil, usó la espada de su esposo, del rey Acab, para perseguir a los siervos de Dios, destruirlos y acabarlo. Y ese es el paralelismo que hay con el cuarto sello, que en la época de la Edad Media el papado, a través del poder civil y la Inquisición y las grandes cruzadas, mataron a millones de cristianos durante la Edad Media. Se estima que durante ese periodo murieron más de 30 millones de cristianos en toda Europa y Asia. Que estas palabras nos lleven a conocer un poco más sobre la palabra de Dios. Jesús te ama y te espera con los brazos abiertos.